El próximo domingo, un colombiano podría ser el primer ganador de un premio Oscar. Juan Arredondo grabó un corto documental sobre el ataque que sufrió de las tropas rusas en Ucrania, que lo dejó a él herido de muerte y que le costó la vida a Brent Renaud, uno de sus mejores amigos. Simón Posada escuchó su relato, que es conmovedor, unas vidas de película y una historia como de premio. Cuando pasamos la frontera, lo primero que preguntaron era que si estábamos entrando armas. Y nosotros no. Pues como que, ¿por qué? Bueno, porque si van a venir a combatir y ayudar a combatir a los ucranianos. Y yo, no somos periodistas. Sabíamos que había escasez de gasolina, porque la llegada donde queríamos llegar a Kiev, las filas eran eternas, había muchas barricadas, había muchos retenes para entrar. Teníamos que seguir avanzando porque lo que primaba era la historia. Entonces uno tiende como a reprimir el llanto o si uno siente tristeza. Juan Arredondo fue uno de los primeros colombianos en llegar a Ucrania en el mes de marzo de 2022, pocos días después de que empezara la guerra. Y al contrario de los cientos de colombianos que han ido allí a luchar como mercenarios, este fotógrafo y documentalista iba a otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Llevar esta profesión y cómo puedo seguir contando historias de otras personas, sobre todo las personas que por lo menos no tienen una voz, historias que ignoramos. Ese era el plan que tenía con su amigo Brent Renaud cuando empacaron las maletas y se fueron para el país que estaba siendo invadido por Rusia. Empaqué pantalones térmicos, camisas térmicas, muchas medias. Juan nació en Nueva Jersey hace 49 años y su interés por contar las historias de los refugiados y los inmigrantes es un asunto casi personal. Una de las ventajas de vivir afuera del país, como vivir en esa diáspora, es que te permite ver a tu país de otra forma. Sus papás, ambos colombianos, se conocieron en Estados Unidos. Tenía como 4 años, mi papá viene a Colombia, lo asesinan, quedamos solamente mi mamá, mi abuela y yo. En los videos y fotografías que ha hecho de migrantes, prácticamente ha captado imágenes de su propia vida. Ella se levantaba a las 5 de la mañana y no regresaba a la casa sino hasta medianoche. Y mi abuela pues fue la que me crió en ese momento. Juan estudió química y empezó a hacer una gran carrera en la industria farmacéutica, pero algo le faltaba. Me cuestioné mucho, me va a hacer toda la vida lo mismo. Y por casualidad, en medio de esa crisis, se compró una cámara digital. Yo empecé a tomar fotos como creo que muchos tomamos, de atardeceres, de pajaritos, de flores. Ese hobby inocente lo llevó a meterse a hacer cursos de fotografía. Empezó a armar un portafolio de trabajo que le abrió la primera gran puerta de su vida. Se lo presenté a una editora del New York Times y me dije, mira, me gusta tu trabajo. Estamos buscando a alguien en Nueva Jersey. Y así empezó a trabajar para el periódico más importante del mundo. No fue de la noche a la mañana que pudo tomar la decisión de dejar la comodidad de la industria farmacéutica por el cada vez más inestable mundo del periodismo. Es un gremio complejo, no pagaban, pero también era como que, sí, ¿este man quién es? Yo no conozco su trabajo. Hasta que, finalmente, dio el salto al vacío y se vino a Colombia a trabajar como fotógrafo para revistas como National Geographic y otros medios internacionales. Puse todo en una bodega y me vine para acá. Ya, no tengo este colchón, no tengo esta seguridad de que tengo un trabajo al que pueda regresar. En esas andaba cuando se ganó una prestigiosa beca de la Universidad de Harvard y conoció a un hombre muy extraño, el documentalista Brent Renaud. Se perdía, no llegaba a tiempo. Y decía, pucha, pero nos están dando todo esto acá. Y este man llega siempre tarde a todo. Un día, Brent perdió las llaves de su casa, Juan lo ayudó y vio las condiciones en que vivía. Lleva ya más o menos mes y medio durmiendo en una colchoneta en el piso. El Brent no sabía que había que conseguir un apartamento con muebles. Brent era autista. Con el síndrome de Asperger, es una persona como muy enfocada en ciertas cosas. Socialmente le costaba como interactuar. Brent había hecho grandes documentales sobre guerras e inmigración junto a su hermano Craig. Poco a poco, Juan terminó trabajando con ellos y fue así como se fue con Brent a la guerra de Ucrania. Cuando tomó la decisión de empacar e irse a la guerra, al primero que le contó fue al amigo al que siempre le contaba todo, el periodista Mauricio Willis. Y Juan me llamó y me dijo, yo creo, hermano, que nos vamos a ir para Ucrania. Y yo, ¿qué? O sea, pero te estás dando cuenta para dónde vas. Vos nunca has cubierto una guerra de este tipo. Una cosa es Ucrania y otra cosa es Tumaco. Dejar la química fue una decisión determinante para Juan, pero en Ucrania iba a tomar una decisión que no tuvo que pensar tanto, pero que le iba a salvar la vida. La gente que estaba desplazando eran mujeres, niños o gente de la tercera edad, porque los hombres por ley no podían salir del país. La crudeza de la guerra no tenía límites. Bombardeaban apartamentos,
bombardeaban casas de civiles. Recuerdo mucho el olor del concreto quemado. Eso suena raro, pero el concreto a altas temperaturas tiene un olor. Estuvieron varias veces cerca de la muerte. Un misil destrozó toda la casa de dos señores. La señora falleció. Cuando llegábamos estaba el esposo con un sobrino recogiendo todo. Y eso fue como muy desgarrador. Y así pasaron los días hasta llegar al 13 de marzo de 2022, el día de la gran decisión. Si siguen por esta avenida van a ver las caravanas que están llegando. Entonces emprendimos ese recorrido. Llegó un punto en que estaban confundidos y no sabían qué tanto más iban a poder caminar. Pasaron 2 automóviles, pero por el idioma no pudieron comunicarse con ellos. Llegó un tercero. Un señor se baja del carro y empieza a conversar con nosotros en inglés, Vladimir, y nos dice que él es uno de los voluntarios que está ayudando a evacuar a estos civiles. Y ahí Juan toma la decisión que le salva la vida. Yo me monto en la parte de atrás del vehículo, Bren se va en la parte de adelante al lado del pasajero y emprendimos, digamos, este recorrido. Pasaron no más de 15 minutos. Todo estaba solo. Únicamente veían perros abandonados por las calles. Observo que hay una trinchera y hay 2 soldados y 2 salen de la trinchera. Entonces grito, nos van a atacar y yo me tiro al suelo en la parte de atrás para buscar refugio. El conductor hace una U y nos pone, digamos, como en la línea de fuego. Y ahí es cuando sentimos una balacera, pues, que le pegaba al carro. Sentí el impacto que me pegó aquí en el glúteo. Se siente como un golpe seco, pero un dolor muy agudo. El automóvil finalmente se detuvo. Tiene una salida de impacto de bala acá en la oreja. Y trato de parar ese sangrado. Fue un disparo de un francotirador. Se murió instantáneamente, no sufrió. En esos minutos Juan empieza a marearse, se cae al piso, lo montan en otro automóvil y se va mientras el cuerpo de Bren se queda en un andén. Para mí empezó es culparme a qué tan mal amigo soy yo. O sea, qué amigo tan perverso de haber dejado a su amigo tirado ahí en el andén. Son esos minutos los que le generan una culpa tan grande y pesada como un piano sobre la espalda. Si se invierten esos papeles donde nos sentamos, yo no estuviera acá. Entonces a uno siempre como que le pesa mucho esas decisiones. Y fue en ese momento cuando este par de reporteros terminaron convertidos en la noticia. Entonces quedamos todos los días, me iba a dar la coordenada de dónde iba a estar. Voy a estar en este lugar, esta es mi rutina, ta, ta, ta. Y así lo hicimos hasta ese día fatal. Ese día no me llamó y quien me llamó a mí fue Joao Piña, el fotógrafo portugués, a decirme que si yo había visto un video de Juan en redes sociales donde parecía que estaba herido. Mauricio verificó la noticia, habló con Juan y luego llamó a su mamá. Pero yo le dije pues que Juan estaba bien, que había tenido un percance, un accidente, que yo estoy hablando con él, que él más al ratico, cuando lo atiendan en la clínica, lo estaría llamando. Todo era muy confuso, Juan no era del todo consciente de lo mal que estaba. Que me metí el puño, digamos, en la herida y me entró todo el puño. Que me asusté mucho porque esto fue muy grande. Me llamó por video y me puso la cámara como viendo hacia el frente. Veo 2 enfermeras y un médico abriendo a Juan el estómago. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Bren ya no estaba para cuidar a Juan en ese momento, así que Mauricio tomó una decisión. Voy a arreglar aquí un poco las cosas para irme por vos, porque si no está Brent, vos estás solo allá. Y mientras Mauricio volaba hacia Polonia, Juan tenía la suerte de ser atendido por personal de la ONG Médicos Sin Fronteras. Tell me, please, what is your name? Juan. Juan? Juan. Where are you from? The U.S. Yes. Si no hubiera sido por estos médicos, yo creo que no estaría aquí. Типу можна буде тут відліпити тільки цю, колоприймач поміняти, а центрально лишити. Juan había sobrevivido, pero el peligro seguía inminente. Los Médicos Sin Fronteras reciben un informe de que probablemente van a bombardear ese hospital otra vez, el martes. Entonces que si quería que me evacuaran con ellos, yo les dije que claro. Getting out from Ukraine, being in a stretcher and going to Poland. Y fue así como Juan terminó escapando sobre una camilla en un tren lleno de refugiados que él mismo había ido a grabar. Ya era víctima de la guerra y que justamente la historia a la que habíamos ido a contar y a narrar y a grabar, yo ya era parte de eso. Y es en ese tren donde ocurre uno de los momentos más emotivos de su vida. Las mujeres que huían de la guerra preguntaron por su nombre y empezaron a cantar. Después pregunto qué era ese canto y se llama Un casaco cruza el Danubio.
y es un canto folclórico ucraniano donde es la novia de ese soldado se despide de ese soldado porque él va a la guerra. Juan logró ser evacuado a Polonia y allí en un hospital oscuro y gris de Varsovia se encontró con Mauricio. Veo la luz, que la habitación está prendida efectivamente, toco, nadie me responde, abro la puerta, la imagen que yo tengo y que jamás se me olvida es, veo a Juan, es que recuerdo y es complicado, veo a Juan semidesnudo, hablando por el celular. En ese momento estaba hablando con la mamá de Brent. Terminé esa llamada y pues nos abrazamos y nos pusimos a llorar y lo primero que le pedí a él es que me ayudara a bañar. Yo ya llevaba casi una semana sin bañarme. Yo recuerdo que todavía tenía la mano con sangre seca y las uñas con la sangre seca de Brent. Y yo le dije, listo hermano, para eso estoy. ¿Dónde hay un balde? ¿Qué hago? La herida, en fin. Y ahí empezó toda una, digamos, correría, guión, odisea de 40 días con él. I hope everything will be okay. Finalmente, Juan fue evacuado de Polonia en una ambulancia aérea. Recuerdo la despegada del avión. Mauricio siempre estuvo en el fondo del avión, entonces cuando me despertaba lo miraba y lo saludaba. Y ya cuando llegamos a Nueva York, nos estaban esperando 12 agentes del FBI para interrogarnos ahí mismo en el aeropuerto. No recuerdo qué les dije, sé que lo entrevistaron a él y ya ahí me trasladaron al hospital. La razón por la cual querían interrogarnos era porque Brent era el primer americano muerto en la guerra de Ucrania y Juan el primer herido norteamericano, porque él tiene doble nacionalidad. Juan había perdido a Brent, pero Mauricio se convirtió en parte central de su recuperación. Tocó fungir de curandero, de enfermero, limpiarle la herida, darle medicina. El dolor que Juan sentía por esos días era aterrador. En Estados Unidos me quitan todos los medicamentos para el dolor. Que esos gritos de Juan, yo pues nunca los voy a olvidar, sé que él tampoco, ese dolor, no los gritos. Y la impotencia mía, Simón, porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo calmarle ese dolor o cómo ayudarle al amigo. Me bajan la dosis, que yo ya sentía mucho dolor, pero ya tenía que aprender cómo a convivir con ese dolor. Mauricio se convirtió también en su bastón para volver a caminar. Y recuerdo que logramos hacer una vuelta a la manzana y eso fue pues como la celebración, que el triunfo sobre todo esto, ¿no? Y celebramos ese día, lloramos, porque para mí el temor más grande era también no volver a caminar. Caminar otra vez. Ese era el gran afán que tenía Juan, porque durante su recuperación se le había metido en la cabeza una idea muy extraña. ¿Al cuánto tiempo del ataque volvés a Ucrania? Al año, justamente el aniversario. Me propuse como que quería volver y estar allá. I'm back at the station where I was photographing and filming with Brent. Y fue así como Juan caminó sobre los últimos pasos de su amigo Brent y llegó al sitio donde los habían atacado. Para mí eso fue como una forma de hacer catarsis, una forma de despejar muchas lagunas y vacíos que tenía como el recuerdo de ese día. Y de mí me dijo, yo nunca dejé a su amigo, yo siempre estuve ahí con él. Y esas palabras borraron la culpa con la que cargaba Juan. ¿Ya no tenés esa culpa? No, yo siento que ya no, que lo extraño mucho. Y eso no sé hasta cuánto, imagino que uno nunca supera eso. Bueno, pero tenés una nominación al Oscar. Sí. Creo que yo la recibo también con esa mezcla de sentimientos supuestos. Sin embargo, para Juan ese tema de los premios parece no ser muy importante. La semana pasada fue el almuerzo de los nominados a los Óscares y esto es súper ostentoso, pomposo, lujoso, ves a todas estas estrellas de cine y uno ahí. Juan y Craig, el hermano de Brent, están nominados al Oscar por un documental que hicieron sobre la vida del hermano y el amigo que murió en Ucrania. Se llama Armado solo con una cámara. No es una historia sobre su muerte, sino un homenaje a su vida y obra. A ese almuerzo también estaban invitados Leonardo DiCaprio y Guillermo del Toro. Juan no se sintió para nada cómodo. Yo no pertenezco acá, yo no debería estar acá. Y inmediatamente me dan dos cosas, ganas de llorar por la tristeza de ver que mi amigo no estaba ahí para compartir ese momento tan especial con él. Algunos dirán que es falsa modestia, pero nada más alejado de eso. Si Juan Arredondo siente culpa a veces por seguir con vida, para él ganarse un premio es lo último que le importa. Yo no creo que uno debería hacer esta profesión pensando en ganarse premios. Yo creo que es más cuál es la próxima historia que me llene a mí y que a mí me parezca muy importante. Así es, más allá de los Oscar, Juan ya está pensando en su próxima historia.
No le importa ser famoso, todo lo contrario. Simplemente quiere pasar desapercibido y ojalá que su nombre nunca más vuelva a ser noticia. Juan Arredondo irá con su amigo Mauricio Willis a la gala de los Oscar el próximo domingo. Vamos a estar haciendo fuerza. Juan no solo haría historia, sino que sería la mejor manera de honrar la memoria de su amigo.